Bueno, vámonos con el maestro Ricardo Sevilla. El maestro Ricardo Sevilla, analista, autor, periodista independiente, colaborador de la revista Polemón, colaborador de la revista Regeneración MX y obviamente colaborador de Sin Censura, miembro de esta familia Sin Censura. Mi querido Ricardo, te saludo como todos los días. ¿Cómo te va? Mi querido Vicente, público que nos ve y que nos escucha, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Yo estoy perfectamente, y más ahora que estamos evidenciando todos los ardides y todas las estrategias, no solamente políticas, sino periodísticas o pseudo periodísticas y de comunicación propagandística que están llevando a cabo estos aliados estratégicos. Yo siempre digo aliados estratégicos porque ellos así mismos se definen, y como nosotros habíamos revelado ayer, como habíamos anticipado aquí en Sin Censura, hoy publicamos un reportaje artículo, porque siempre tratan de denostarlo diciendo que damos opinión. Y bueno, no somos robots, no somos autómatas. Desde luego que tenemos una opinión, desde luego que la esgrimimos, y la esgrimimos con responsabilidad y con argumentos. Y esos argumentos están haciendo enojar muchísimo a los conservadores, muchísimo a los neoliberales, porque estamos presentando fotografías, documentos, tweets, capturas de pantalla donde se loan unos a otros en estas cumbres que celebran desde 1990 aquí en la Ciudad de México, en las zonas exclusivas de Reforma y Santa Fe, The Economist y sus aliados estratégicos mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Animal Político, el INCO y todos estos personajes que antes no conocíamos porque actuaban de manera subrepticia y de manera submarina, iban talando todas las finanzas y toda la economía de este país, porque los hemos visto apropiándose de los fideicomisos, que por eso precisamente los defendieron con tanto ahínco y con tanta furia, porque se trataba de vivir del erario. Porque hay que recordar que esos fideicomisos se pagan con nuestros impuestos. Ya hubo una tal ahí por parte del gobierno federal que los hizo enojar muchísimo. Y como nosotros continuamos aquí en Sin Censura, Sin Embargo, en Regeneración, en Sin Línea, en Contralínea, en Polemón y en todos los medios de comunicación alternativos, difundiendo y dando a conocer información muy precisa y documentada sobre todo lo que se metían, entonces están irascibles, porque precisamente hoy sacamos que en Regeneración, fíjate nada más, quien financia estos encuentros son nada más ni nada menos que la empresa Braskem o Brascamidesa, Monex, FEMSA y el Consejo Coordinador Empresarial. Para que nuestros amigos y el público sepa de qué estamos hablando, poniéndoselo en contexto, hay que recordar que precisamente esta empresa, Brascamidesa, fue una de las muchísimas compañías que el presidente López Obrador ha exhibido y ha criticado como las compañías que reciben o que recibían contratos leoninos. Y esta empresa pues tenía unos contratos que le había vendido, le había otorgado por ahí las dos administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Eso por una parte. Y por otro lado, hay que recordar a Monex. El presidente López Obrador ha exhibido que Adrián de la Garza, el candidato a la gubernatura de Nuevo León, que está llevando a cabo una distribución de tarjetas con la promesa de que si gana, les van a depositar ahí un dinero.
Y entonces el presidente, como muchos críticos y como la mayoría de la población, estamos muy preocupados por eso, porque de inmediato recordamos el caso de Monex. El asunto con Monex, y tú lo recordarás, querido Vicente, y como siempre digo, el público memorioso, fue precisamente el que impulsó, la empresa que impulsó a la candidatura de Enrique Peña Nieto y que se encargó de distribuir precisamente tarjetas Monex para promover el voto en favor en ese momento, en 2012, del virtual ganador a la presidencia, que resultó finalmente con todos los artilugios y todas las villanías y todas las trampas, Enrique Peña Nieto. Entonces, fíjate nada más, Monex, Braskem Idesa, FEMSA, el Consejo Coordinador Empresarial, están ayudando desde la década de 1990, avalados por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, estos encuentros donde se practica el darwinismo social. El darwinismo social, y no hay que cansarnos de repetirlo y denunciarlo, se trata precisamente de seguir teniendo el monopolio económico, financiero, político, cultural, intelectual, etcétera, y denostando, quitándole la oportunidad al resto de la población de mexicanas y mexicanos, porque no se podía acceder prácticamente a ninguna beca, a ningún subsidio, ni los pequeños ni los medianos empresarios. ¿Y qué se dice de los empresarios que iban por cuenta propia, recibir algún tipo de apoyo por parte del gobierno federal, porque se lo repartían entre ellos a través de estos mecanismos tramposos que hoy vemos en las, ya no digo que las grandes cadenas de televisión, porque ya esas cadenas están, si bien tienen una estructura todavía fuerte, esa calidad de hercúlea ha periclitado completamente, porque la gente ya se está informando en las redes sociales, en los medios de comunicación alternativos como Sin Censura, Regeneración y todos los que hemos enunciado aquí y en los que participamos, para darse cuenta de quién está detrás de esta narrativa que intenta impulsar a una élite económica, cultural, intelectual, para seguir obteniendo privilegios de manera tramposa, de manera cínica. Y en ese reportaje que hoy publicamos y que dimos ayer a conocer aquí como primicia en Sin Censura, precisamente hablamos de esta organización que se lleva a cabo con el patrocinio de estos empresarios y donde también encontramos la participación, desde luego, de Carlos Salinas de Gortari como invitado especial, porque además de avalarlo, pues ha encabezado estas conferencias, estas cumbres, y desde luego tenemos ahí a sus comparsas. Ahí participaron, entre otros personajes, Luis Videgaray, Castens, pero no solo ellos, sino personajes que ahorita están victimizándose porque les quitaron el chayo, como se dice vulgarmente. ¿Y quiénes son? Amparo Casar, Claudio X González, Valeria Moy, todos miembros activos del IMCO, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, de todas estas organizaciones supuestamente civiles que un día y otro también están tratando de denostar al presidente, y no solo eso, sino tratando de mandarlo al carajo a través, hay que recordar esto que dijo el fin de semana pasado Claudio X González con respecto a mandar al carajo a Morena desde un parque perfumado, desde el parque Lincoln, ahí en Polanco, y que además acudió a los fotomontajes de una manera burdísima. ¿Y por qué lo hace? Fíjate, están gastando dinero que nosotros debemos dar a conocer, los contratos, como lo hemos venido haciendo, porque ese dinero podría estar empleándose para otras cosas, para fortalecer los programas sociales en favor del grueso de la comunidad, pero no, continúan recibiendo dinero de parte
de los gobiernos estatales, por ejemplo, que están pagándole a estas organizaciones civiles para que nos mientan, pero con todos los dientes y con un cinismo atroz, porque estos montajes, estas conferencias, se supone que están organizadas para discutir sobre el futuro de este país. Y bueno, yo me imagino que si se va a discutir sobre el futuro de un país, de una nación entera, necesitamos a los representantes más destacados de todas las comunidades, de todos los estratos sociales, pero no, aquí, fuera de invitarlos, les advierten desde sus páginas, estas son cumbres únicamente para líderes empresariales, para intelectuales de alto rango, y son a puerta cerrada. Entonces, no vemos a miembros de la UNAM, del POLI, de la UAM, discutiendo sobre sobre el futuro de este país, sino únicamente a los mismos personajes de siempre. Yo vuelvo a hacer la invitación para que el día de hoy lean con mucho detenimiento, porque es un artículo extenso sobre lo que ya habíamos dado a conocer aquí, ayer en Sin Censura, y que tiene ahí fotografías donde se reúne Alejandro Ramírez, que es el dueño y presidente de la cadena Cinépolis, y que yo en su momento, en el espacio de Carmen Aristegui, mencioné que también él había participado en la Operación Berlín, financiándola. Entonces también, para que no se nos olvide que no debemos votar por este tipo de alternativas, léanlos, lean esos textos que estoy escribiendo ahorita en Regeneración, atiendan por favor estas reflexiones que estamos realizando en Sin Censura, porque no se nos va a quitar una venda de los ojos, esta venda que estos darwinistas sociales nos han querido poner y que han financiado con dinero del pueblo todas estas mentiras que se están difundiendo en el Excelsior, en el Financiero, en el Universal, en este bicho, en este pajarraco político mentiroso, donde también nos ha acusado aquí en Sin Censura de faltar a la verdad y que nos ha reprimido nuestras publicaciones y nuestras participaciones en Facebook. Y estoy hablando directamente de Rafael Cabrera, que no ha dado la cara para mostrarnos que estamos faltando a la verdad, como dice, que estamos mintiendo, porque no tiene argumentos, querido Vicente, y nosotros los tenemos. No nos presentamos aquí a dar la cara, una cara de palo para mentirle a la población, sino para revelarle todas las atrocidades, todo el pillaje que llevaban a cabo durante sexenios, durante decenios, durante los 40 años que el presidente López Obrador ha descrito como el periodo neoliberal. Un infierno, hay que decirlo, un infierno para las clases sociales, digámoslo eufemísticamente, más laceradas, que menos tienen y que en suma son las personas a las que ahora con todo el cinismo les están tratando de hablar a través de esos artículos ramplones que publica Guadalupe Loaesa, que publica el tal Cacha y que difunde Gustavo de Hoyos y toda esta gente del Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, la Coparmex, etcétera. ¿Por qué? Porque quieren una vez más instalarse, pero no para gobernar, no para administrar la riqueza de este país, que es muchísima, sino para saquear a la nación. Entonces, vamos a hacer esa reflexión a partir de estos datos duros que les estamos ofreciendo, para que ellos vean, la gente, que esta aristocracia debe salir expulsada ya definitivamente, porque se han enriquecido, querido Vicente, pretextando que nosotros somos una especie de personas que no pensamos. El pueblo lo están ofendiendo. Hoy mismo
Señores, fíjate, iba a decir una palabrota y se lo merece. Y sé que estoy en el lugar adecuado para espetársela, pero me mido. Bueno, hoy el tipo Sergio Sarmiento, está diciendo prácticamente en su columna del periódico Reforma que los jóvenes son unos perezosos, que son unos holgazanes, que son unos huevones, que no van a salir a votar y que ese va a ser el gran problema. Imagínate, mientras el gobierno federal ha tratado de quitarles este estigma que les impusieron de los ninis, dándoles becas y oportunidades de trabajo, de que adquieran experiencia laboral, estos sujetos continúan ofendiéndolos y diciendo que no sirven para nada. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque yo sé que el público de Sin Censura también tiene una fuerte participación de los jóvenes. Entonces, veamos lo que están diciendo sobre la población y castiguémoslos. Mandémoslos ya definitivamente a las mazmorras donde siempre debieron estar encadenados a sus mentiras. Ya no escuchemos, por favor, lo que nos dice Claudio, Alejandro Ramírez, Amparo Casar, Valeria Moy, Denise Dresser, Juan Párdinas, que ahora nunca fue periodista. Dime, querido Vicente. Y es que no los está escuchando el pueblo. Estoy revisando lo que publica la revista electrónica Sin Embargo, resumen de estudios de opinión, y todo parece indicar que 9 meses de campaña no dieron votos, o al menos no los suficientes, al PRIANREDE. Y si bien es cierto, dicen en la revista Sin Embargo, que la popularidad de Morena no ha repuntado desde febrero, se mantiene adelante y por mucho en las preferencias electorales para renovar la Cámara de Diputados, con una diferencia de 25 y 26 puntos porcentuales sobre sus oponentes más fuertes, toda vez que hasta mayo el PAN y el PRI concentraron el 16 y el 15% de la intención del voto respectivamente. O sea, que por más que ladre Claudio X González, por más que patalee Sergio Sarmiento, por más que grite Carlos Loret de Mola, por más que invente Enrique Krause, el teatrito se les está desmoronando en las manos como castillo de naipes, Ricardo. En efecto, y es que estos señores mienten deliberadamente, y sin embargo, las propias encuestadoras que ellos manejan, que ellos manipulan, les están diciendo, no, es que ya no nos pueden manipular de tal forma que mientan de esa manera. Hoy mismo también Enrique Quintana, y ya lo tiene haciendo desde la semana pasada, está reconociendo que todas las encuestas, que todas las muestras dan como favorito al partido Morena, que va a ganar por mucho, y que estos señores incluso van a quedar por debajo de Movimiento Ciudadano. Imagínate, si ya eran una caricatura, estar por abajo de un supuesto partido político como lo es Movimiento Ciudadano, ya es una afrenta en sí mismo, es la caricatura de que debería de estar publicando el Reforma a través de su Paquito Calderón, que es un caricaturista nato. Y digo que es un caricaturista nato porque solamente hace eso, dibujos animados, parodias, gracejos, y que intenta ser tomado como un personaje serio. Entonces, todo este aparato intelectual, esta narrativa condimentada ideológicamente con palabras abracadabrantes y con números sacados como serpentinas y repartiéndolos por todo el vecindario como si fueran las buenas nuevas que van a rehabilitar toda la corrupción que durante décadas, sexenios y más de 60 años han tenido de rodillas a este país sin prestarle ninguna atención. Van a quedarse en eso, querido Vicente, querido público, se van a quedar con un palmo de narices, y ahora que los estamos exhibiendo, yo los invito a que lean, insisto, este reportaje que publicamos hoy en Regeneración, y van a ver la risita con la que se muestra Denise Dresser en el foro de The Economist.
y dice, caray, yo agradezco mucho a The Economist la organización de este evento, y fíjate, en esa participación dijo, vamos a analizar el camino hacia Los Pinos. Imagínate, y continuaban repitiendo esa tontería dentro del foro, que México se iba a convertir en Venezuela, que México se iba a convertir en una dictadura. Sí, Vicente. Oye, Ricardo, y vaya que si tenemos que prestar atención a todo lo que se está publicando, con mucho respeto para los colegas, porque en algunas ocasiones los he leído, pero también los he criticado porque se avientan una que otra volada. Tan es así, y sobre todo en este momento de tanta información, mucha de esa información que pulula falsa. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, no sé si lo viste, Ricardo, escribe y le mete una desmentida, así como hace unos días el desmentido fue para Raimundo Rivapalacio, que quedó nuevamente como mentiroso. Hoy Olga Sánchez Cordero exhibe a Mario Maldonado, columnista del Universal, y a Darío Celis, columnista del Financiero, y escribe en redes sociales: estimados Mario Maldonado y Darío Celis, lamento decepcionar a sus fuentes, pero no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida que nunca con el presidente López Obrador. Dejemos la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo. Y este es un fuerte periodicazo, raspón, pues debería de ser así para la credibilidad de aquellos que se jacten de ser periodistas, columnistas, opinólogos, comentócratas de los grandes medios de comunicación como el Universal y el Financiero, Ricardo. Así es, y me da muchísimo gusto que la secretaria de Gobernación, con esa, con esa narrativa corta, majestática que tiene, nos haya puesto en su lugar, porque hay que recordar que Darío Celis, este señor que escribe en el Financiero y que se ha adjudicado una especialidad en finanzas que no tiene, estuvo trabajando en la sección de automóviles, era especialista en autopartes, era especialista en volantes, frenos y llantas, y ahora se dice especialista en finanzas y lo han tolerado porque es empleado de diferentes personajes y lo ha sido durante toda su vida, como Salinas Pliego, porque también participa ahí en los análisis de Azteca Noticias, en los análisis de ADN 40, y que sobre todo es también empleado del rey del outsourcing, como dice el presidente. Ahí les dejo de tarea que investiguemos quién es este señor de nombre Raúl, que es apodado el rey del outsourcing, y que precisamente por eso tiene la misma fuente, porque Mario Maldonado desde el Universal y Darío Celis desde el Financiero hablan exactamente de lo mismo, porque su fuente es el rey del outsourcing, este hombre que a través de estos personajes y también de Carlos Loret de Mola, porque lo financia, hay fotografías que lo prueban y lo comprueban, están enojadísimos. ¿Por qué? Porque lo dijo hoy el presidente, no se va a tocar a ningún trabajador. Se lo dijo a Hans Salazar, no se va a tocar a ningún trabajador, ni sindicalizado, ni contratado, pero sí se les va a brindar una mejor forma de trabajo, porque ya están fuera de los outsourcing. Entonces estos personajes son empleados del rey del outsourcing. Entonces eso no lo perdamos en cuenta. Ahora, a la secretaria de Gobernación se le pasó también leer a Raimundo Rivapalacio, porque dice lo mismo, dice que va a renunciar, no sabe cuándo,
pero que va a renunciar. Mientras los otros lo afirman, lo sugiere, pero son los mismos 3 empleados del rey del outsourcing que practican un periodismo pagado. Sus columnas son insertos publicitarios de estas grandes compañías. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, querido Vicente, querido público, para que nosotros no nos dejemos llevar por las mentiras que estos tipos van sembrando en sus columnas y que les permiten estos negocios periodísticos como en el Universal, Reforma, etcétera. No tiene ninguna argumentación y hay que llamar a la reflexión siempre a nuestro público y a los que no comparten nuestras ideas también, tal como hizo el presidente hoy. Tú estarás de acuerdo conmigo, yo creo que el público también, con gran diplomacia, como debe ser un jefe de Estado, le mandó pues un mensaje al borracho de Felipe Calderón para que se mejore. Hasta le dio ahí algunos tips para la salud, mientras los otros canallas están pidiendo incluso hasta la muerte del presidente. Cuando estaba enfermo, hasta difundieron un rumor ahí que tenía parálisis, que ya no se podía levantar, que andaba en una silla de ruedas, etcétera. Entonces, el presidente les está dando todos los días una cátedra de cómo debe comportarse un jefe de Estado, querido Vicente, querido público. Oye, Ricardo, y para la reflexión, para cerrar, esto no es poca cosa. Atención y grábeme, don David. En su momento fue Krause en las páginas del New York Times. Después, hace unos días, The Economist en su portada. Hoy, Le Monde en Francia, que hablan, y no hablan muy bien, que digamos, del presidente Andrés Manuel López Obrador. El periódico francés Le Monde acusa al presidente López Obrador de encabezar una hiperpresidencia. Y me llama mucho la atención que haya salido un personaje como Sergio Sarmiento a decir, también Le Monde critica la hiperpresidencia de Andrés Manuel López Obrador. El Universal dice, Le Monde toma nota de ataques de AMLO al INE y al INAI. Ve una hiperpresidencia. Eso sí, voy a mencionar a 2 colegas que me llama mucho la atención cómo le meten al tema y lo hacen muy bien. Jorge Armando Rocha, quien usted puede ver todos los días de lunes a viernes en Sin Censura TV y Sin Censura Media a las 2 de la tarde. Miembro de la familia Sin Censura, dice Jorge Armando Rocha, ya solo le faltó a Le Monde decir que ante hiperpresidencia de Andrés Manuel López Obrador recomiendan un nuevo emperador. Y Luis Guillermo Hernández dice, el colega de Le Monde en México se equivoca mucho. Dijo que la relación López Obrador-Joe Biden sería más que complicada que con Trump y falló. También dijo que caravanas resquebrajarían la política migratoria de México y falló. Nomás para dimensionar sus apreciaciones. Y bueno, pues de aquí se han agarrado, por lo que publica el periódico Le Monde, medios como Latinus, que le dan vuelo precisamente a esta crítica que, insisto, no es poca cosa. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, habla Le Monde de la hiperpresidencia que ostenta Andrés Manuel López Obrador al desacreditar al Instituto Nacional Electoral y a otros órganos autónomos y que interfiere así en las elecciones más grandes en la historia de México, según lo que critica hoy martes un artículo publicado, el martes, un artículo publicado en el diario francés Le Monde. El periódico enlista algunos de los embates que ha llevado a cabo contra el INE, el mandatario mexicano, desde sus conferencias matutinas en Palacio Nacional. Hoy, un día después de esta publicación, el miércoles, pues hay que decirlo, es una abierta campaña de medios extranjeros contra el presidente de México, Ricardo Sevilla. Desde luego que sí lo es, querido Vicente, y aunque todos estos personajes siempre tratan de presentarnos como delirantes y decir, ay, es que ellos tienen una paranoia. ¿Cómo es posible que crean
que hay un intervencionismo. Eso no es cierto. Aquí los extranjeros no tienen voz, no tienen voto. Nosotros los mexicanos, fíjate, asumiéndose como una colonia, estos pseudointelectuales dicen, ¿cómo va a ser posible que nosotros podamos tener la directiva de un medio como The Economist? ¿Cómo vamos a lograr nosotros mexicanos que nuestra voz sea la voz cantante e imponer en esos medios de comunicación nuestros contenidos? Pues es cierto, y se lo digo aquí a Guillermo Sheridan de Letras Libres, que cuando yo trabajé con él en la Fundación Octavio Paz, y esto no lo había dicho, querido Vicente, es una revelación, tenía ahí trabajando con él y celebrando a Jean-Louis Sylvie. Jean-Louis Sylvie era nada más ni nada menos que el agregado cultural y el director de la Alianza Francesa en México, y estaba loando a Guillermo Sheridan, y Guillermo Sheridan, hay que recordarlo, también estuvo en Francia gracias precisamente a la intervención de el director de la Alianza Francesa en México, que publicaba en la revista Letras Libres. Y entonces hay amigos internacionales que estos sujetos tienen y que por supuesto tienen un ánimo neoliberal de enriquecimiento insaciable y que por supuesto actúan de tal suerte que presentan argumentos abracadabrantes, una historia bonita, y entonces la gente que no tenía otras opciones de información lo creía. Pues no es así. Enrique Krause tiene influencia, o sea, tú no vas a creer que cualquier persona, ni el público, va a ir a tocar a The New York Times y le va a decir, sí, publica, aunque tengas el mejor currículo, los mejores trabajos de investigación, no cualquiera publica ahí porque son una élite. Entonces, como les estamos moviendo el tapete, están enojadísimos, pero nunca van a poder mantener eso ni regresar a ese tipo de monopolios, porque ya no se los vamos a permitir, porque en cada ocasión les vamos a acercar la lupa y se la vamos a mostrar a la gente para que vea qué clase de pillos son y que nunca han tenido empatía con el pueblo mexicano, y que no son periodistas y que no son reporteros y que nunca han salido de su torre de Babel a enterarse de qué es lo que está pasando fuera de las murallas faraónicas del feudo donde viven. Entonces se van a quedar ahí en ese feudo, como ocurrió ya precisamente en la época feudal. Se van a quedar ahí, y los siervos que éramos los vamos a mandar a la goma y se van a quedar ahí en sus feudos llenos de paja y moho y polvo. No van a regresar, querido Vicente, querido público. Y con eso cierro mi reflexión y te mando un fuerte abrazo, y a todo el público que nos ve y que nos escucha con mucho apasionamiento en Sin Censura, nos lee en Regeneración y nos ve en los debates también que estamos llevando a cabo en otros espacios, como en Polemón, y que hemos participado también en otros canales. Entonces los invito finalmente a que me sigan en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, y en los textos que publico en estos medios que acabo de mencionar. Y lean por favor el reportaje que hoy les tengo preparado. Un abrazo. Claro que sí, Vicente. Un abrazo, Ricardo Sevilla, muchas gracias. Lean lo que publica Ricardo Sevilla en regeneración.mx. Ya veíamos a Ricardo Sevilla también en Capital 21, en el canal de Manuel Pedrero. Qué bueno que se escuche y fuerte la voz de Ricardo Sevilla. Te saludamos mañana para seguir dialogando recio, fuerte, Ricardo Sevilla.